Este es el día que Dios ha creado para nosotros. Este es nuestro ahora. Y es una hora para disfrutar no solo de su presencia, de sus bondades, pero también disfrutar de la iglesia. Disfrutar de quienes somos en Él. Nos reunimos como familia y hoy podemos disfrutar juntos. ¿Cómo han pasado su semana? Bien. Qué bueno. Y si en alguna medida, alguna cosa no ha sido fácil, sé que Dios hoy renueva tus fuerzas. Dios hoy renueva nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad y nos hace ver que no caminamos solos, que aunque en el mundo podamos tener dificultades en un momento dado, no las enfrentamos solos, sino que Dios está con nosotros y Él ha prometido no solo estar, sino actuar, obrar a nuestro favor. Antes de compartirles la enseñanza de este día, traigo una buena noticia. Una buena noticia que está, bueno, aparte de que ya Grace nació, la hija del pastor Jorge y la pastora Marilena ya está con nosotros en la tierra de los vivientes. Y por eso le damos gracias al Señor. Ya pronto le conoceremos. Le dije a Jorge que él tiene triple gracia. Porque dice que hemos recibido gracia sobre gracia, pero él recibió otra gracia pequeñita, ¿verdad? A Grace. Muy bien, dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y creo que una buena noticia es siempre recordar el amor de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo que dice el apóstol Pablo en esta porción es que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí es bueno siempre recordar que si eso hizo Dios cuando todavía estábamos lejos, ¿qué no hará ahora que somos sus hijos e hijas? Así que hoy si algo podemos afirmar es que Dios nos ama. Y hoy quiero preguntarte, ¿sientes que Dios te ama? Entonces dile, gracias Señor por tu amor en mi vida. Su amor es suficiente. Quiero saludar a quienes nos ven cada semana a través de nuestra iglesia en línea. Vaya desde acá también nuestros más sinceros deseos de que ese amor, ese favor de Dios pues se manifieste claramente en sus vidas y que en cualquier momento de la semana en el que estés viendo esta programación, este video, pues puedas saber que Dios quiere hablar a tu corazón y a través de esa enseñanza y de este compartir, inspirar tu vida. Hoy quiero compartirles un rato en un tema que he titulado He visto al Señor. He visto al Señor. Y imagínate una mujer que había quedado atrapada en la oscuridad, con una existencia que estaba marcada su día a día por la opresión, quizás por vivir en un tormento constante. Y esa mujer se llamaba María. María, quien había nacido en una región llamada Magdala, por la que es conocida como María Magdalena. La Biblia no habla extensamente de ella, pero lo que menciona nos da claridad y luz en lo que Dios hizo en su vida. Y lo que dice la Escritura es que esta mujer, quien vivía en opresión y en tormento, lo hacía por una razón. Dice que estaba poseída por 7 demonios. Y en este caso, una de las cosas que vemos allí en Lucas 8 es que se habla de ella como alguien a quien Jesús vino y tocó, en quien Jesús vino e hizo algo por ella. Bien, y ella le seguía. Pero tenemos que imaginar y pensar qué significa para una persona vivir atormentada por lo que la Biblia describe 7 demonios. Para la mentalidad y el pensamiento hebreo, esto lo que implica es una angustia plena. Es decir, vivir en una angustia total. Es decir, cada área de la vida está oprimida. De esa manera vivía esta dama, vivía esta mujer.
lo cual no debió ser para nada fácil, para nada sencillo. Quizás algunos días con altos, otros días con bajos, quizás algunos días con pensamientos que le hacían quizás creer que las cosas no iban a resultar. Las personas quizás no se acercaban mucho a ella, porque estábamos hablando de una persona que estaba endemoniada. No sé si alguno ha estado cerca de alguien que ha estado poseído de quizás una fuerza demoníaca. No es sencillo, no es fácil. La persona está allí, sigue siendo la persona, pero es como si ha perdido el control de su propia vida. Tuvo que ser difícil para ella. Sin embargo, lo que dice la Escritura es que en un momento dado tuvo un encuentro con Jesús. Y lo que sucedió en aquel momento es que fue no un encuentro casual, ni siquiera fue un acto gradual de mejoría, sino que cuando se encuentra con Jesús su vida cambia inmediatamente. ¿Y a qué medida cambia? ¿En qué cambió su vida? Bueno, pasó de ser esa mujer atormentada, esa mujer que quizás era rechazada, esa mujer que todos evitaban por su condición, una mujer quizás confundida en sus pensamientos, a ser una mujer con propósito, con una vida llena de esperanza, con una vida llena de gozo. Y lo miramos porque dice que a partir de que Jesús hizo algo en ella, ella comenzó a seguirlo, ella comenzó a aprender acerca de él. Tanto es así que junto a otras mujeres, entre las que se encontraba una que se llamaba Juana, comenzaron a invertir para que el ministerio de Jesús pudiera funcionar o pudiera extenderse aún más. Ellas aportaban aún económicamente para que tal cosa llegara a pasar. No solo eso, sino que transcurre la historia y Jesús va a la cruz. ¿Y sabe quién estaba allí? María Magdalena. Allí estaba ella. No todo el mundo estaba allí, no toda la gente que seguía a Jesús estaba allí, pero ella estaba allí. Ahora, yo imagino lo que pudo pensar en ese momento. Pudo pensar que aquel que la había sacado de la condición en la que estaba, ahora estaba entregando su vida. Y ella lo sabía, lo había escuchado, que eso era necesario. Sin embargo, desde la perspectiva humana, cuando estas cosas ocurren, podemos pretender, o la mente puede pretender llevarnos otra vez a la desesperanza, a pensar que las cosas ya no van a volver a ser como venían siendo. Pero aún así se mantuvo allí. Es más, cuando los discípulos se escondieron, porque muchos de ellos se escondieron, ella fue a la tumba. Y es allí, llegando a la tumba, donde vuelve a escuchar su nombre en labios de Jesús. Y le dijo: María, ve y dile al resto de los discípulos lo que has visto. Ella regresa y expresa una de sus más célebres frases: he visto al Señor. He visto al Señor. ¿Cómo es que esto ocurre? Hubo alguien que también expresó, y no solamente lo expresó, lo vivió, vio al Señor. Y ese fue un hombre llamado Pablo, Saulo para ese momento, Saulo de Tarso. Un hombre que llegó a decir: fui al cielo, vi al Señor. Si en el espíritu, no lo sé. Si fue en el cuerpo, tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios es quien lo sabe. Dios sabe qué fue lo que ocurrió. Y camino a Damasco también ocurrió un cambio en su vida. Y entonces él describe en una de sus cartas, porque escribió varias cartas, y en una de sus cartas describe aquello que sucede en la vida de una persona que pasa de las tinieblas a la luz admirable, que pasa de la oscuridad a vivir en esa luz eterna de Dios, que pasa de vivir una vida tormentosa, complicada, a vivir en esperanza. Y él explica cómo es que tal cosa llega a suceder. Y de eso quiero que compartamos un rato entonces en esta mañana. Mira lo que dice Romanos capítulo 15 verso 13. Romanos 15, 13. Dice así:
que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos esta frase del apóstol Pablo, descrita allí en la carta a los romanos, tenemos que pensar y meditar que la vida del ser humano debe ser vivida en esperanza. Porque quien pierde la esperanza prácticamente pierde la vida. Bien, es importante poder vivir en esperanza. Ahora, el punto aquí es cómo vivir en esa esperanza, cómo disfrutar de la vida aún en medio de cualquier cosa que ella traiga. Quizás te has dado cuenta ya que la vida trae algunos estrechos que no son fáciles. Es probable que algunos aún esta semana hayan vivido momentos difíciles, momentos complicados. Bien, ¿habrá alguno así acá? Y quizás algunos no esta semana, pero la semana anterior o en algunas semanas previas a eso. Porque la vida puede presentarse a veces con muchos retos. Retos para nuestra manera de pensar, retos en nuestra vida emocional, retos en nuestra vida espiritual, retos que pueden tener que ver con la vida física, retos en el área económica, retos que tienen que ver con la vida relacional. Es decir, la vida puede presentar cosas como estas. Aparte de eso, en el mundo hay personas que también pueden propinar o propiciar ciertas cosas que afectan nuestras vidas. Y algo que puede llegar a suceder es que entonces comenzamos a vivir más en frustración, más quizá en desesperanza, aún en desesperación, más que vivir en la esperanza que viene de Dios. Ahora, el apóstol entonces nos dice, ¿qué cosas tomar en cuenta para nosotros poder vivir la vida, no importa lo que ella pueda traer en un momento dado? Bien, y lo que describe es esto. Lo primero que él dice es cuál es la fuente suprema de la esperanza. Y es el Dios de esperanza. Dios es identificado como la fuente inagotable de la esperanza. En otras palabras, la esperanza que viene de Dios no se fundamenta en un esfuerzo humano por tratar de que las cosas estén bien, sino que se basa y se fundamenta en su carácter, en quién es Él, en su fidelidad, en sus promesas y en la palabra empeñada por Él mismo. Por eso el apóstol Pablo lo dice así, el Dios de esperanza. Hay una versión que lo dice, el Dios de toda esperanza. Ahora, en ese caso, ¿a qué nos invita saber que Dios es un Dios de esperanza? Nos invita a confiar. Nos invita a creer. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las cosas que quizás a veces experimentamos los seres humanos cuando la desesperanza toca nuestra vida es que comenzamos a desconfiar. Dejamos de creer, comenzamos a dudar, comenzamos a imaginar lo peor. ¿Has estado allí? Donde la mente quiere llevarte por un camino que no es agradable. Alguna noche comienza a catastrofizar las cosas. Y cuando estamos allí es bueno recordar y entender que la esperanza no viene de una mente positiva. No, la esperanza tiene una fuente superior. La mente, pensar positivamente a través de ella es solo el resultado de confiar. Pero la verdad es que quienes hemos estado en momentos difíciles sabemos que no siempre va a ser fácil enfrentar la batalla de nuestra mente. Nuestra mente comienza a hablarnos, a mostrarnos un panorama que no siempre es el más agradable. Porque la mente tiene dos capacidades que bien usadas son extraordinarias, pero mal usadas son una pesadilla. Que es la memoria y la imaginación. Repito, bien usadas son una maravilla. Pero cuando ella comienza a recordar el pasado y a proyectarnos un futuro negro, se convierte en algo que no es agradable. Y nosotros somos seres humanos, estamos en Cristo. ¿Cuántos se reconocen en Cristo?
Pero seguimos batallando en nuestra humanidad, en nuestra mente, con ciertas cosas. No por eso, o no en vano la Escritura, el mismo apóstol Pablo nos dice que necesitamos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, porque se da una batalla en nuestros pensamientos. Alguien que, por ejemplo, está teniendo dificultades económicas, la mente puede hacerle pensar que no va a poder salir adelante. Alguien que está teniendo problemas en sus relaciones, la mente puede hacerle ver que ese es el final y que las cosas no van a tener una salida, una solución. Alguien que está batallando con un hábito que le está afectando su vida, puede la mente en algún momento hacerle ver como que no va a poder enfrentar tal cosa y que no va a poder entonces avanzar y disfrutar de la vida, porque eso va a estar allí para siempre. María pudo pensar eso. Pero esa es la manera en la que puede una persona pensar, pero no es la verdad. Porque la verdad es esta, hay una verdad superior, y es que dice, la fuente de la esperanza no está en el ser humano mismo. No se trata solamente de que, mira, sabes, yo saco el pecho y echo para adelante. A veces de tanto sacar el pecho nos ha dolido y nada cambia. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros colocamos nuestra confianza en aquel que es la fuente de esperanza, es distinto. En estos días el Señor me hacía ver algo que quiero compartirles. Y es esto: confiar en lugar de controlar y creer en lugar de solo buscar entender. Es lo que trae descanso. El descanso en la esperanza que nos viene del Padre. Quiero repetirlo y quizás explicarlo brevemente. Confiar en lugar de controlar. ¿Te has encontrado tratando de controlar una situación sin tener control sobre ella? ¿Te has encontrado en ese pensamiento de sobre esto no tengo control, pero has tratado de controlarlo? Es como cuando alguien va manejando un vehículo y el vehículo comienza a derrapar, comienza a colearse, que decimos nosotros. Bien, y no importa para dónde tú muevas el volante, ya el vehículo anda solo. Quien no ha vivido esa experiencia no sabe cómo eso sucede. Pero es muy frustrante porque uno trata de controlar algo que ya no está bajo el control de uno. Ahora, mira qué quiero decirte. ¿Por qué no debemos tratar de controlar, sino más bien confiar? Porque escúchame, es que no tenemos control de nada. No es que algunas cosas podemos, no, es que no. El ser humano no tiene control de nada. Esa es la realidad. Más en asuntos que tienen que ver con cosas relevantes y aún mayores que nosotros. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar que una enfermedad venga, no podemos controlar que una situación nos sobrepase en lo económico, no podemos controlar lo que sucede en nuestra vida familiar. Hay cosas que no vamos a poder controlar, pero mira, tratar de controlar es desgastante, es agotador. Tratar de sostener las cosas, por eso dice la Escritura que nosotros necesitamos descansar en el Señor. Dice el mismo Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cansados y yo les haré descansar. En Dios solamente reposa mi alma. Es decir, ¿cuál es el único lugar donde nuestra alma puede encontrar paz y descanso? Es en el Señor. ¿Cuál es la razón por la que describe el apóstol Pablo? Porque él lo que dice es, Dios es el Dios de esperanza. Amén. Dios es un Dios de esperanza. Así que en este caso, saber que Dios es Dios de esperanza, entonces lo que nos anima es a depositar nuestras expectativas en Él. Nuestra esperanza no puede estar en el futuro.
sino en Dios. Porque el futuro tampoco lo controlamos. No sabemos qué va a pasar mañana. Por eso Jesús dijo que les baste cada día. Porque no pueden hacer más nada. Porque no hay cosas que puedan hacer para que el mañana pueda ser diferente. No, sino confiar. Lo otro es creer en lugar de entender. Creer en lugar de entender. El ser humano, nosotros como seres humanos, queremos entender todas las cosas y nos encantan hacer preguntas. Y la que más nos encanta hacer es ¿por qué? ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por acá? ¿Por qué acá? Eso lo que nos lleva es a darnos cuenta que queremos entender. Ahora, ¿cómo entender la sabiduría de un Dios eterno y el obrar de un Dios eterno con una mente tan pequeña como la nuestra? Nuestra mente es maravillosa, es extraordinaria, esa es la verdad. Dios, mira, nos dio una gran capacidad, pero está limitada. Nuestra mente es limitada. ¿Y cómo entender todo el obrar de Dios solo desde nuestro razonamiento? Por eso lo que Dios nos pide, más que entender, es creer. Creer en que Él está obrando. Y está obrando a nuestro favor. Porque si estás en Cristo Jesús, y hoy vuelvo a preguntar, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Entonces, si estás en Cristo Jesús, una de las cosas que puedes hacer es creer que Dios está a tu favor. Amén. Cree que Dios está a tu favor. Y hay cosas que vas a entender y hay cosas que no vas a entender. Y las cosas que entiendes, ¿sabes por qué las entendemos? Porque Dios en su infinita bondad y gracia nos las revela. Pero si Dios no nos revela las cosas, ninguna de las cosas las entenderíamos. Sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con lo eterno, que tienen que ver con el propósito. Pero Dios en su infinita gracia y en su infinito amor, repito, una de las cosas que hace es revelárnosla. Bien, así que podemos decir, Señor, en ti confía mi corazón. Así que en lugar de ver nuestras circunstancias a la luz o a la sombra de nuestros temporales problemas, vemos las circunstancias a la luz de sus promesas eternas. En lugar de ver nuestras circunstancias a la sombra de nuestros temporales problemas, miremosla a la luz de sus promesas eternas. ¿Qué significa esto? No creas que el problema es el final, porque no lo es. Porque si estás en Cristo, hay una promesa que va más allá de eso. Y podemos mirar la vida desde allí. Ahora, yo sé que hay momentos en los que uno siente que algo no va a terminar. Te hablo en el nombre del Señor y te digo, confía y cree, porque el Dios de toda esperanza es el que está trayendo orden a nuestras vidas en Cristo Jesús. Y lo ha traído, ¿sabe? Y lo ha traído. Ahora, en ese caso, algo más de lo que nos habla el apóstol Pablo acá es de la llenura divina. Porque sigue diciendo que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. En otras palabras, a todo el que cree debe confiar en esto. Dios le llena. ¿Y le llena de qué? Le llena de gozo y le llena de paz. Hay una frase más amplia en esto que está en Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. De lo que se trata es de ser llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces también seremos llenos de gozo y llenos de paz. ¿Y por qué es importante? Porque la gracia con la que hemos sido alcanzados no solamente nos llena de esperanza,
Cristo en nosotros es esperanza, dice la Escritura, sino que aparte nos llena de gozo y nos llena de paz para poder vivir la vida que Dios nos ha entregado en Cristo. Pensemos primeramente en el gozo. El gozo no se trata solamente de una alegría pasajera, sino que es una dicha profunda. Es una dicha profunda, es algo que va más allá de nuestras emociones. La alegría está muy bien, claro que sí. Es importante estar alegres. ¿Cuántos saben eso? Es mejor estar alegre. Pero hay momentos donde podemos estar tristes, pero el gozo permanece para siempre. Como dice el apóstol Pablo también, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante el gozo? Porque el gozo se convierte en una fortaleza espiritual. El gozo es una fortaleza emocional y mental para poder afrontar cualquier cosa que la vida traiga. Por eso Nehemías llegó a decirlo así: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De allí la importancia de vivir una vida llena de gozo. Ya vimos que hay cosas que nosotros no podemos controlar las cosas, bien, pero lo que sí podemos es afrontarla con el gozo del Señor, sabiendo que nos dará la fortaleza para ir adelante. No es lo mismo tener gozo porque perdí el trabajo a tener gozo porque perdí a un ser querido. Humanamente no es lo mismo. Pero en cada área y ante cada situación y ante cada circunstancia que atravesemos, por difícil que parezca o menos difícil, recuerda que en ti hay una llenura, la llenura del Espíritu Santo, el cual te ha provisto de lo necesario para vivir la vida abundante que de Cristo has recibido. Querido, tú no eres una circunstancia. Tú no eres un problema, no importa cuál sea el que estés atravesando, ese no eres tú, porque si tenemos algo, entonces no somos ese algo, porque no puedo tener algo y a la vez ser ese algo. Si tengo una enfermedad es porque no lo soy, no soy esa enfermedad. Si yo tengo un cuerpo, tienes un cuerpo, claro que sí, pero tú no eres el cuerpo, esa es tu casa. Dice el apóstol Pablo que aunque esta casa se puede desgastar, hay uno adentro de nosotros que se renueva. Así que tú no eres un cuerpo, tú tienes un cuerpo. Así que lo único que hay en ti no es un cuerpo, es que tú habitas allí. Bien. Y aunque en el cuerpo podamos tener en un momento dado aflicción, pues recuerda que tú estás por encima de eso y que tu mayor fortaleza es expresar gozo en medio de cualquier situación que la vida en esa área pueda traer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú tienes una vida financiera, pero tú no eres la vida financiera. No es que mira, me siento como nada. ¿Por qué? Porque no tengo plata. No tengo plata ni oro, dijo Pedro y Juan, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. Así que hay algo que tenemos, y más que algo que tenemos, hay algo que somos, y lo que eres, lo eres en Cristo Jesús, y no es cualquier cosa, es que eres un hijo amado, una hija amada por el Dios eterno, y Dios está en su trono y sigue en autoridad sobre nuestra vida y sobre todas nuestras cosas. Amén. Y eso fortalece nuestras vidas. Y créame, cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Cada uno. Pero la fortaleza tiene una sola fuente y es Dios. A través de la llenura de su Espíritu en nosotros. Si estás en Cristo, el Espíritu del Señor está en ti. Te ha llenado, te ha sellado. Y su presencia es suficiente para ir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Dice también que nos llena de gozo, pero también de paz. Que eso implica también una
Una tranquilidad interna que trasciende nuestras circunstancias. Esa paz no es la paz que el mundo da, dice la Escritura. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, o se las doy, no como la da el mundo. El mundo está un poco revuelto estos días. Bueno, siempre ha estado revuelto, algunos días más revueltos que otros. La única paz verdadera es la que viene de Dios. Y es como dice mi hermano, es Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, la usemos o no la usemos, hay paz en nosotros. Hay paz en ti. Bien. Y es una paz que primeramente lo que nos ayuda es a entender que Dios no está enojado con nosotros, está en paz con nosotros. ¿Cuántos sienten que Dios está en paz contigo? ¿Cuántos lo sienten? ¿O con nosotros? A veces hay personas que comienzan a creer en su mente de que Dios está enojado con ellos, de por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello, y comienzan a dudar en su mente de si verdaderamente Dios está en paz con ellos. Pero recuerda que no es lo que entiendes, es lo que crees, y lo que crees es la verdad que dice que Dios ahora en Cristo nos ha aceptado y que nosotros estamos en paz con Dios, dice Romanos capítulo 5, y que aparte de eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y más aún dice que Dios está a nuestro favor porque hemos hecho reconciliación con Él a través de su Hijo Jesucristo. Así que, ¿cuál es nuestra herencia? Paz. Y ahí te digo, desde la paz más sencilla como para ir a descansar y dormir, que dice la Escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, hasta la paz para vivir la vida en vigilia, es decir, mientras estamos despiertos. Confiamos nuestra vida mientras descansamos y confiamos nuestra vida mientras laboramos. Porque la paz de Dios sobrepasa todo conocimiento. Es la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Yo sé que muchas de estas cosas o algunas de estas cosas tú las sabes. El punto es que nosotros las sabemos, pero hay que ponerlas en práctica, ¿sabe? Ahí está el reto, ahí está lo difícil, ¿sí o no? Que cuando los pensamientos nos quieren llevar por una ruta difícil, de incertidumbre, de frustración, de miedo, cuando los pensamientos quieren robarnos el sueño, siempre es bueno recordar que mis pensamientos no soy yo. Yo tengo pensamientos, pero ellos están a mi control. Por eso puedo llevarlos cautivos, dice la Escritura. Lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si Cristo dijo que tengo paz, entonces que los pensamientos obedezcan. Dígale, ahora mismo dígale a su mente, tú no mandas. Tú obedeces. Sí. Y es importante porque es lo que implica, lo que dice Pablo a los Corintios, que es llevar cautivo nuestros pensamientos para que obedezcan la verdad eterna de Dios. Y una verdad dice que tú eres heredero de la paz de Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ya la has recibido. Vive con la paz de Dios y lo que no se quiera alinear, hacemos que se alinee, pero la paz de Dios es parte de nosotros. Amén. Viene con la llenura del Espíritu. Y esa paz y ese gozo no solo se experimenta en lo personal, sino también en lo colectivo. Dios nos llama a vivir como iglesia en paz y en gozo. Podamos cantar y disfrutar del gozo del Señor. Y aún eso se contagia. ¿No te ha pasado que al venir a un lugar como este, a venir a tu congregación y comenzamos a cantar y alguien da un testimonio y alguien nos habla de esto y aquello, como que algo comienza a suceder dentro de nosotros, como que un ánimo nuevo comienza a brotar dentro de nosotros? ¿Sí te ha pasado? Bien. Y por otro lado, la paz. La Biblia dice que nosotros necesitamos estar en paz con todos.
en lo que dependa de nosotros, necesitamos estar en paz con cada persona. Somos la iglesia del Señor. En paz con nuestros amigos, en paz con nuestros compañeros de trabajo, en paz con la familia, pero sobre todo en paz con la iglesia. A veces la mente nos quiere llevar por allí, por veredas en las relaciones que no son buenas. Pero hoy lo que te animo es a disfrutar de la paz del Señor aún en comunidad. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Delicias a su diestra para siempre. Significa que donde está la iglesia hay plenitud de gozo también. ¿Recuerda la plenitud de tormento en la que vivía María? Una vida completamente atormentada. Pues en Cristo lo que recibimos es plenitud de vida, plenitud de gozo, plenitud de paz. Y cuando nos reunimos como iglesia, no debemos olvidar que eso es parte de lo que Dios desea para cada uno de nosotros y también para la iglesia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Sigue el apóstol Pablo explicando qué va a ocurrir a partir de que reconocemos y entendemos cuál es la fuente de la esperanza y qué es lo que sucede con la paz y el gozo en nuestras vidas. Y lo que sigue diciendo es que es para algo, dice, para que abunden en la esperanza. ¿Cuál es el resultado, la transformación que ocurre en la vida de una persona? Es que abunda en esperanza. No solamente es que creemos en un Dios de esperanza, sino que creemos que podemos abundar en esperanza. Y esto implica que la esperanza entonces se multiplica con un propósito. Es decir, cuando recibimos gozo, paz en nuestras vidas, es para que en nosotros haya esperanza. Es para que esa esperanza que está en Dios, pero que también está en nosotros, podamos entonces experimentarla y vivirla. No siempre va a ser sencillo ser consciente de eso, pero oro al Señor para que a través de su Espíritu Santo pueda hacernos plenamente conscientes de que para esto es que el Señor nos ha plantado esperanza, para que desbordemos esperanza, para que abundemos en ello. Ahora, ¿qué ocurre? Que donde no abunda la esperanza puede abundar otras cosas. Porque lo que no llena la esperanza, otras cosas pueden pretender llenarla, sobre todo en nuestra mente. ¿Te has encontrado, por ejemplo, lleno de frustración? Quizás lleno de miedo o lleno de pensamientos que tienden a quejarte o a ver las cosas de manera catastrófica. ¿Te has encontrado en esos momentos donde pareciera que eso no para en tu mente? Pues algo está abundando. Pero Dios no desea que nosotros abundemos en ansiedades, en preocupaciones, en tensiones, que Dios no nos diseñó y no nos llamó en Cristo para que nosotros abundemos en temores. No, al contrario, dice que nos dio un espíritu, y el espíritu que nos dio no es un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Pero entre otras cosas, lo que nos dice el apóstol Pablo es: necesitamos abundar en esperanza. Abundar en esperanza. Eso significa que cada área de nuestra vida pueda entonces ser vivida desde la esperanza, desde la confianza, desde la tranquilidad, desde la seguridad en Dios. Mira, tienes familia, tienes hijos, hijas. Y yo sé que la vida familiar a veces puede presentar retos, pero vívela desde la esperanza. A tus hijos les irá bien. ¿Cuántos tienen hijos pequeños acá? Y no tan pequeños también. Pues puedes decir ahora: vivo en la esperanza de Dios en relación a ellos. Les irá bien. El bien y la misericordia de Dios les seguirá todos los días de su vida. Irán bien, las cosas les saldrán bien. Esa es mi esperanza, porque mi esperanza no está en que a ellos les vaya bien. Mi esperanza está en Dios, que hará que a ellos les vaya bien. Amén. ¿Puedes abundar en esperanza en eso? Gloria a Dios por eso. Imagínate abundar en esperanza y confianza en el área de la provisión.
Puedes decir para ti, abundaré. No faltará para mí la provisión que viene del Señor. No faltará alimento en mi casa. No faltará el vestido en mi casa. No faltará cada cosa que requiero para vivir la vida, porque Dios ha prometido y Él es fiel en cumplir, y Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Abundar en esperanza. Nos irá bien, queridos. Bueno, voy a decirlo más propiamente. Ya te va bien. ¿Me has oído decir eso? Es que ya te va bien. Si estás en Cristo, ya te va bien. Esa es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, ¿sabes? Cristo en nosotros. Y hay cosas que son más retadoras que otras. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Pero cuando nosotros sabemos que Dios nos hace abundar en esperanza, porque Cristo es esperanza en nosotros, y que no carecemos de esperanza, y la esperanza no terminará, porque al final permanecerán tres cosas, dice la primera carta a los Corintios: la fe, la esperanza y el amor. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero hay cosas que permanecerán. Su palabra no pasará, y su palabra dice que la esperanza es una de las que permanecerá. ¿Por qué? Porque nunca Dios faltará a su palabra, y lo que Él ha dicho es que te ha llenado de toda esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y esa esperanza no está puesta en el futuro. No está puesta en que algo cambie. No, la esperanza que se pone en esto es pasajera. Ahora, esa esperanza se desborda, y lo que implica también es que cuando vivimos en esperanza, esa esperanza puede impactar la vida de alguien más también. Nuestra esperanza puede impartir esperanza hacia otra persona. Y piénsalo, donde Dios te haya llevado es para que imparta su esperanza. Por ejemplo, estás en un lugar como trabajando en la universidad, profesor de la universidad, imparte esperanza. No, yo soy el filtro de esta universidad. No, Señor, haz que los muchachos sientan que van a salir adelante. Haz que la gente que está contigo sienta que está aprendiendo algo. No que cada vez que lleguen contigo se sientan atemorizados, sino que se sientan esperanzados. Porque ya en el mundo hay bastante desesperanza como para que aparte de eso haya personas que les impartan una mayor desesperanza. No, al contrario, Dios nos ha traído para que abundemos en esperanza. Eres funcionario y trabajas en algún lugar donde se dan documentos. Haga que esos documentos salgan rápido. Si es el mismo día, mejor, que la gente se vaya feliz. Y cuando te pregunten, diga, porque Dios habita en mi vida y yo he venido a este lugar para hacer tu esperanza, la esperanza de Dios en ti. Bien, mira cómo cambiarían las cosas, ¿sí o no? No estamos allí para retener. Estamos para dar. Porque lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Que tus hijos puedan recibir esperanza en abundancia de tu parte. Que no sientan como que siempre hay un no. ¿Sabe? Hay familias donde pareciera que todo es no. No, esto no se puede. No, vivamos en un ambiente de esperanza. Si Dios así lo permite, lo haremos. Si Dios así lo quiere, lo obtendremos. Si Dios así nos los da, ahí lo recibiremos. Pero vivimos en esperanza que partimos o impartimos a otras personas también. Mire, cuando el agua se desborda, inunda todo. Eso se mete hasta por los rincones. ¿Sí o no? Un tanque que se ha desbordado, una llave que ha quedado abierta, en fin, eso se mete en todo lugar. Bueno, que esa sea la imagen que tengas acerca de la esperanza que Dios ha puesto en tu vida, que llene todo, cada área de tu vida, que tus pensamientos estén llenos, inundados, sumergidos en esperanza, que tus emociones sean sumergidas, llenas, desbordantes de esperanza, que tu manera aún de actuar esté sumergida en la esperanza de Dios, que la gente que te rodee esté inundada de la esperanza que Dios ha plantado en ti, porque para eso estamos. La Biblia dice que nosotros somos la luz, porque si Cristo en nosotros es luz, nosotros somos la luz de Cristo. Nosotros somos los que llevamos esperanza. ¿Cuántas Marías por ahí?
cuantos Saulos por ahí, ¿cierto? Pero nosotros estamos allí para decirle: en Cristo hay esperanza. Y cierro con esto. La fuente de la transformación, ¿cuál es? El apóstol Pablo explica y dice: por el poder del Espíritu Santo. No es por nosotros. Esto no lo podemos adquirir por esfuerzo humano. Es la obra del Espíritu Santo. La fuente de esa llenura, de esa paz, de esa esperanza, de ese gozo, es obra del Espíritu en nuestras vidas. No es humano, porque como seres humanos somos débiles, como seres humanos somos pequeños, como seres humanos podemos tener flaquezas, como seres humanos hay cosas que no vamos a entender, pero cuando sabemos quién es el que nos habita y entendemos que quien nos habita es el Espíritu de Dios, Jesús es Dios con nosotros y el Espíritu es Dios en nosotros. Bien, Dios en nosotros, su Espíritu cuando está en nosotros es el que nos capacita, el que nos habilita para vivir la vida que de Cristo hemos recibido. Ese nuevo pacto al que nosotros hemos entrado es porque es el Espíritu el que nos permite vivir en Él, vivir como herederos, vivir como hijos. Es el Espíritu que está en nosotros. Y Él está allí y permanece allí en los hijos de Dios. Amén. Cada área de nuestra vida puede ser tocada y es tocada por el Espíritu del Señor. Tu mente es renovada por el Espíritu del Señor. Tus emociones son renovadas por el Espíritu de Dios. Tu accionar es guiado por el Espíritu del Señor. Y eso es más que suficiente para vivir la vida. Amén. Así que, ¿de qué hemos hablado hoy? Uno, de que Dios, de la esperanza, ¿verdad? De que Dios es la fuente inagotable de la esperanza. Y que esa esperanza se fundamenta en su carácter, en su fidelidad, en sus promesas, no en circunstancias. Hablamos de que el creyente al creer es lleno de gozo y de paz. Que la esperanza abunda en aquellos que reciben el poder del Espíritu de Dios en ellos. Y entonces, ¿a qué te animo? ¿A qué te animo hoy? Confía en Dios. En ese Dios de esperanza. Confiemos en Dios. Puedes decirlo ahora mismo, decir: Dios, confío en ti. Confío en ti. Agradece la llenura del Espíritu Santo. ¿Te reconoces lleno del Espíritu? Dile: gracias, Señor, por llenarme con tu Espíritu Santo. Y comparte esa esperanza con alguien más. Que abunde en ti esa esperanza. Bien, ¿para qué? Para que haya alguien que en algún momento pueda decir: he visto al Señor.